aparatos y sistemas, ¿verdad? Entonces, Recording in progress. va a empezar a ser ya un poquito más jodida la situación, sería, ¿verdad? Pues es más difícil, ¿verdad? Entonces, la cara de felicidad de los muchachos que tuvieron el primer parcial, vamos a ver si tienen ahora ya, porque ahora va a ser un poquito más pesado ya. Pero bueno, vamos a empezar entonces, ¿verdad? El capítulo de cabeza y cuello, ¿verdad? Es un capítulo bastante extenso. De hecho, que considera una especialidad médica prácticamente, ¿verdad? Entonces, ustedes, por lo menos, como médico general, deberían de saber ciertas cosas, ¿verdad? O ciertas generalidades, ¿verdad? Entonces, debemos recordar un poco, ¿verdad? De lo que aprendimos en anatomía, primer año, ¿verdad? Algunas que otras cosas, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? No ya tan específico, ¿verdad? Pero si lo saben, obviamente mejor, ¿verdad? Entonces, de repente acá puse un dibujito, ¿verdad? Vemos acá el dibujito, ¿verdad? Para recordar un poquitito el tema del cráneo, ¿verdad? Los huesos del cráneo, ¿verdad? La mandíbula. Vemos aquí, para recordar un poco, el hueso temporal, el hueso frontal, parietal, occipital, ¿verdad? Y los orificios que se ven a simple vista, ¿verdad? Que el orificio auditivo externo, ¿verdad? El cóndilo occipital, de repente, la apófisis estiloides, la apófisis conoides de la mandíbula, ¿verdad? La mandíbula en sí, el orificio mentoniano. Acá vemos arriba el maxilar superior, ¿verdad? Y el hueso nasal lagrimal, ¿verdad? El esfenoides, aquí, y el hueso etmoides, perdón, y el esfenoides. Para más o menos recordar nada más esto, ¿verdad? Entonces, para ir tomando también ustedes un poquitito de refuerzo, ¿verdad? Recordar de vuelta, ¿verdad? Entonces, para adentrarnos en la parte de cráneo en sí, ¿verdad? Porque esto es cabeza y cuello, o cabeza en este caso, ¿verdad? Vamos a centrarnos en ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una lesión craneal, acá vemos la cefalea también, ¿verdad? Depende de una lesión craneal, tenemos que, esto sería la semiología, ¿verdad? Tenemos que hacer una descripción del episodio, ¿verdad? Estado de conciencia, factores predisponentes, síntomas asociados. Se refiere en todo caso a un traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Probablemente ustedes si van a los hospitales o tienen pacientes, es lo que más se ve en la parte quirúrgica, ¿verdad? Se ve pacientes con lesiones craneales, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando hacen la historia clínica de este tipo de pacientes deberían de describir esto, ¿verdad? Descripción del episodio, estado de conciencia y factores predisponentes o síntomas asociados, ¿verdad? Sin embargo, la otra vertiente, la cefalea, en clínica médica, ¿verdad? O semiología médica en este caso, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, hay que hablar también del tipo una licia, pero de la cefalea, ¿verdad? El inicio, la duración, la localización, el carácter, ¿verdad? La intensidad de la cefalea, pródromo visual, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Ver si de repente presenta algún tipo de aura o algo por el estilo del paciente, ¿verdad? Algún patrón, ¿verdad? De repente si aparecen ciertos horarios o de repente si aumenta la intensidad a ciertos horarios o antes de comer algún tipo de alimento, todo eso tienen que ir investigando, o sea, ir preguntando, ¿verdad? Después también los episodios sucesivos, síntomas asociados, factores precipitantes como medio de tratamiento y fármacos, es lo que dijimos, ¿verdad? Un alimento, un fármaco que consumió podría estar empeorando la cefalea, ¿verdad? Y en antecedentes de la enfermedad actual, en este contexto, ¿verdad? Antecedentes de la enfermedad actual, en el contexto del cráneo o cabeza en este caso, ¿verdad? Podemos preguntar, por ejemplo, si hay fiebre, algún tipo de carácter de la fiebre, carácter, factores predisponentes, medio de tratamiento, fármacos, ¿verdad? También si hay una rigidez de cuello, a una inflamación del cuello, cambios de la contextura del pelo, uñas, ¿verdad? Estabilidad emocional también es importante, ¿verdad? Hay que ver cómo está esa persona. Podría ser un dolor, en todo caso, una cefalea emocional nada más, ¿verdad? Dolor de flujo menstrual también, hay que evaluar eso. Si hay buen hábito de la defecación, taquicardia, palpitaciones,
todo eso hay que ir viendo, ¿verdad? Algunos fármacos, ¿verdad? Y problemas de tiroides también. Entonces, antecedentes de la enfermedad actual, ustedes podrían estar preguntando acerca de esto, ¿verdad? De, de estos episodios, ya sea craneal o una cefalea, ¿verdad? A tener en cuenta, ¿verdad? Después, vamos a ir avanzando a poco, entendiendo un poquitito. Los antecedentes podrían ser médicos, ¿verdad? Podemos ver traumatismo, tratamiento con radiación de cabeza y cuello, ¿verdad? O cefalea, una cirugía anterior, trastornos convulsivos, disfunción tiroidea. Entonces son los antecedentes médicos. Los antecedentes familiares, podríamos tener las cefaleas, disfunción tiroidea también en la familia. Entonces se podría tener eso en cuenta en los antecedentes patológicos familiares, ¿verdad? Para ver si el problema que lo está aquejando es a consecuencia de alguna herencia, ¿verdad? Familiar. También tenemos personales y sociales. De repente el empleo, riesgo potencial de lesión, ¿verdad? Nutrición, consumo de alcohol y drogas, deportes practicados también, ¿verdad? De repente, no sé, ¿qué podría dar un ejemplo de los empleos? Referente a la cefalea y referente a traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, lo que son los motoqueros, por ejemplo, que andan en delivery, por ejemplo. Están propensos a tener, obviamente, un traumatismo craneoencefálico toda vez que no usan los métodos de protección, ¿verdad? Independientemente de si usan el elemento de protección, están más propensos a tener algún tipo de accidente, ¿verdad? Tienen su capacechi o su casco igual, ¿verdad? Después también, de repente, la cefalea, la nutrición. De repente uno está, eh, el tema del alcohol, ¿verdad? Alcohol, drogas, uno amanece con dolor de cabeza, ¿verdad? O de repente algún deporte extremo, ¿verdad? No sé, ¿qué podría ser? Practicando, jugador de rugby, puede ser, no sé, algún tipo de deporte que podría haber contacto fuerte o dependiendo de otro tipo de deporte. También a veces los pacientes refieren dolor de cabeza, ¿verdad? No necesariamente sea deporte de contacto, ¿verdad? ¿Verdad? Hay otro tipo de deporte también, ¿verdad? Puede ser alguno que use mucho la cabeza, ¿verdad? Que se lleva el ajedrez, algún tipo de evento que haga que de forma, digamos, fisiológica uno aumente el esfuerzo en utilizar la cabeza o decirle el cerebro, en pocas palabras, hablando mal, ¿verdad? Entonces, no tener en cuenta eso nada más, ¿verdad? Factores sociales y personales, ¿verdad? Hay que tener en cuenta. Entonces, un poco de anatomía otra vez, ¿verdad? El cráneo, el tamaño del cráneo hay que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, visualizando si se puede medir mejor, ¿verdad? Normalmente en el adulto no lo hacemos tanto, no lo medimos tanto, ¿verdad? Esto van a utilizar mucho en pediatría, ¿verdad? Pero si por ahí quisieran hacerlo, podrían hacerlo, ¿verdad? Por eso es que los elementos de evaluación semiológica está también una cinta métrica, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el diámetro transverso por 100, ¿verdad? Es igual al índice cefálico, ¿verdad? Diámetro anteroposterior sería, ¿verdad? Entonces, de repente, haciendo esa pequeña fórmula, uno puede saber, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Qué resultado le sale a uno, ¿verdad? Entonces, podría tener el tamaño, ¿verdad? Porque tienen que hacer ese pequeño, digamos, esa pequeña fórmula, ¿verdad? La multiplicación y la división, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber el índice cefálico y a partir de ahí saber si es una mesocefalia, si es una dolicocefalia o si es una braquicefalia, ¿verdad? ¿Verdad? Si es una persona que tiene normal, por decirlo así, una, una cabeza medio alargada, por decirlo así, y si es una cabeza medio aplastada, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, de 75 a 79, mesocefalia, menor a 75, dolicocefalia y mayor a 79, braquicefalia, ¿verdad? Entonces, es una fórmula, digamos, que se usa mucho en pediatría, ¿verdad? Como adulto, ¿verdad? Prácticamente, a no sé que le llame demasiado la atención que sea una cabeza medio rara, ¿verdad? Lo deberían de medir, ¿verdad? O de repente, ¿verdad? Los síntomas o signos que vienen acompañados con eso le hace sospechar algo, ¿verdad? Ahí podríamos ponernos a medir, ¿verdad? Y pensar en algo, ¿verdad? Pero normalmente a fines didácticos no se suele hacer tanto eso, la medición, ¿verdad?
pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? De repente viene, en el contexto nuestro de cirugía, viene un paciente con un hundimiento del cráneo o algo por el estilo, por un accidente de tránsito, ¿verdad? Obviamente le va a llamar la atención, ¿verdad? Entonces hay que medir un poco a ver qué es lo que pasa y qué sucede, ¿verdad? Es algo ya llamativo, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? Después también tenemos que evaluar la simetría, ¿verdad? Movimientos anormales. De repente, eso estamos hablando del cráneo, ¿verdad? De repente, signo salutatorio de Muset y el tétano, ¿verdad? El signo salutatorio de Muset sería como si fuera una persona que está saludando como los japoneses, ¿verdad? Está saludando así, el saludo japonés, ¿verdad? Se baja la cabeza, se inclinan y bajan la cabeza. O sea, la cabeza bajan en vez de inclinarse. Y van constantemente movilizándose de esa manera. Pero no es porque una persona quiera hacerlo, es porque realmente hay un problema vascular, entonces, o cardíaco en este caso, en este contexto, que hace el signo salutatorio de Muset se llama. Entonces, el paciente parece que es como si fuera un pato o un ganso, mueve la cabeza constantemente, como si fuera que está diciendo sí, 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 baja la cabeza sin darse cuenta, ¿verdad? Ese es el signo salutatorio. Entonces, el salutatorio viene de saludo, ¿verdad? Va saludando cada momento, ¿verdad? Bueno, después vemos en el cuero cabelludo. Cuero cabelludo, ustedes tienen que evaluar, buscar y describir qué cosa. Lesiones, nódulos, ¿verdad? Quistes sebáceos, seborreas, ¿verdad? Todos esos se tendrían que evaluar en el cuero cabelludo del paciente, ¿verdad? Tenemos acá, en el cabello, en el cabello, tenemos que evaluar la cantidad, si hay poco cabello, si hay alopecia universal, si hay alopecia androgénica, alopecia aleatoria sería, esto está mal escrito nada más, alopecia difusa, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esto, uno puede saber qué, qué patología podría probablemente estar afectando a esa persona, ¿verdad? De repente, una alopecia universal, ¿qué sería, verdad? Completamente todo el cuero cabelludo, toda la cabeza está pelada, por decirlo así, es sin cabello, ¿verdad? Y obviamente puede ser por de forma senil, ¿verdad? Por la edad, ¿verdad? Que normalmente suele ser, ¿verdad? La alopecia androgénica sería la alopecia en los varones, ¿verdad? De repente queda uno calvo, ¿verdad? En la zona, digamos, entre el frontal y los huesos parietales, ¿verdad? Pero en la zona occipital y las zonas temporales se queda con cabello. Esa sería la alopecia androgénica, ¿verdad? Obviamente también quiere decir que la persona tiene mucha testosterona, por decirlo así, y eso genera que caiga rápido el cabello y que solamente con ese tipo de alopecia, ¿verdad? Y la alopecia aleatoria, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Puede ser una anemia o algún trastorno, también puede ser eh, hipotiroidismo, ¿verdad? O algún tipo de trastorno que esté generando problemas del cabello, ¿verdad? Inclusive el dengue hace caer el cabello, ¿verdad? Y la difusa, de repente podemos ver pacientes que tienen hongo, por ejemplo, en la cabeza, en ciertas zonas nada más cae el cabello, ¿verdad? O sea, algún tipo de hongo que está afectando el cuero cabelludo, ¿verdad? O alguna enfermedad también eh, autoinmune, ¿verdad? Acá, por ejemplo, pone el ejemplo, ¿verdad? La seborrea, por ejemplo. La dermatitis seborrea, por ejemplo, a veces hace caer el cabello también y tiene mucho sebo, ¿verdad? Entonces, todo eso va a depender también, ¿verdad? Y la coloración del cuero cabelludo también va a cambiar en ese contexto, ¿verdad? Entonces, ustedes evalúan el cuero cabelludo, ¿verdad? Y aparte viene el cabello. ¿Qué sucede en esa zona donde está el cambio de la coloración, por decirlo así, del cuero cabelludo, ¿verdad? Entonces, con eso, ¿verdad? Después tenemos que evaluar también la consistencia. Si se desprende fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la prueba? Obviamente, si es una mujer, un hombre, deberíamos de estirar el cabello un poquitito. Y si es que se desprende fácilmente, obviamente hay algún trastorno, ¿verdad? O no se desprende fácilmente también, ¿verdad? Entonces acá vemos, por ejemplo, si es grueso y más áspero, podría ser un hipotiroidismo, ¿verdad? Después, si es liso y sedoso, un hipertiroidismo. Entonces, eso podría orientarle a ustedes el aspecto o la semiología del cabello de estas patologías. Obviamente no van a decir, ah, no, el cabello
tu cabello es grueso y áspero y vos tenés hipotiroidismo, tampoco la pavada, ¿verdad? Todo en conjunto hay que evaluar, ¿verdad? Pero son signos que le van a ayudar a usted a completar el diagnóstico, ¿verdad? De repente muchos dicen, mira el contexto del paciente, hacen su otoscopía, después ya ve el cabello, entonces ya dice, bueno, perfecto, hipotiroidismo, dicen, ¿verdad? Eso ya con la experiencia uno va adquiriendo y podría decirlo, pero normalmente lo correcto es siempre evaluar el conjunto, ¿verdad? Así como ya aprendimos, ¿verdad? La historia clínica completa. Entonces, esos son ejemplos a tener, ¿verdad? Después, vemos también que en el cráneo se suele usar también. Recuerden que en el cráneo también vamos a lo que es la inspección, la palpación, ¿verdad? Y la percusión, ¿verdad? En este caso, en el cráneo de repente hay ciertas o lugares donde se puede percutir, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos una imagen que dice la más utilizada en la percusión, mayormente para el diagnóstico de hipercalcemia, se usa lo que se llama signo de Chebostek o signo de Weiss, ¿verdad? Se evidencian masas y debe realizarse buscando sonidos del chasquido de agua, ¿verdad? El tema del Chebostek, por ejemplo, uno puede percutir la zona de la mandíbula, ¿verdad? Eh, específicamente en la zona donde está la glándula parótida, un poquito más para arriba, donde está la articulación temporomandibular, ¿verdad? Y un poquito más para abajo, uno hace una percusión ahí y si de repente el paciente le piden, abre la boca y queda, vamos a decirle, con un trismo, queda con una tetania, lo más probable es que tenga hipercalcemia o hipocalcemia en este contexto, ¿verdad? A consecuencia de que tiene eh, hipocalcemia sería el Chebostek y signo de Weill sería para la hipercalcemia. Entonces, el Chebostek se usa muchas veces cuando un paciente se opera postoperado de tiroidectomía, ¿verdad? O de repente se quitó las glándulas paratiroides, o de repente tiene algún tipo de signo de tetania, ¿verdad? El tétanos, ¿verdad? De repente da ese signo de Chebostek, ¿verdad? Entonces uno puede golpearlo y presenta esa rigidez en esa zona, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a evaluar eso, ¿verdad? Son opciones para la percusión. La auscultación, inclusive, en el cráneo, ¿verdad? No se utiliza como una técnica de rutina, pero puede usarse si se tiene la sospecha de una anomalía cerebral, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a auscultar ahí? De repente vemos la auscultación ahí de la arteria temporal, de repente se puede auscultar, evaluar si hay alguna aterosclerosis, alguna compresión, ¿verdad? Inclusive los libros mencionan que se puede auscultar el ojo, ¿verdad? Para leer en sus libros de técnica, de semiotecnia y sus libros de semiología, que dice que también en cabeza se puede auscultar el ojo, ¿verdad? No se lo hace de rutina, pero de repente si hay una sospecha, como dice acá, una arteriosclerosis o algún trombo o algún tipo de, algún patrón, ¿verdad? Aneurismático y compañía, podrían estar ocultando la zona del ojo, tratando de auscultar en todo caso la arteria oftálmica, ¿verdad? Entonces, no se usa mucho, pero tienen que saber para la teoría que se puede hacer una auscultación. Tienen que saber nomás en dónde, ¿verdad? Bueno, entonces para ir grandes rasgos saliendo, ¿verdad? Vamos al tema de cabeza y rostro en este caso, ¿verdad? En el rostro, vamos a irnos por aparatos, ¿verdad? Otra vez de vuelta. Entonces, en este caso, los ojos, ¿verdad? Los ojos, ¿verdad? De repente la exploración física de los ojos, ¿verdad? Uno tiene que evaluar los ojos. De repente pueden hacer una anamnesis, ¿verdad? De la enfermedad actual, ¿verdad? Pueden mirar los párpados, ¿verdad? Si no hay una ptosis palpebral, si hay uni o bilateral, si no hay tumoraciones, si no hay prurito, ¿verdad? En esa zona, alteraciones de la visión, también usted tiene que preguntar o ver en este caso, ¿verdad? En uno o ambos ojos, si hay visión lejana, si hay visión cercana, ¿verdad? O sea, ir viendo, ¿verdad? Eso vamos a evaluar también nosotros cuando demos la parte de sistema neurológico. Vamos a dar también nosotros cómo evaluar los pares craneanos, o sea, no se preocupen por esa parte. Pero a grandes rasgos, ustedes ya deberían ya de evaluar justamente ya desde el momento que empiezan con cabeza y cuello,
ir preguntando, ir evaluando algunas que otras cosas ya, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? La visión cercana, lejana, central o periférica, transitoria o mantenida, ¿verdad? Presencia de halos, depende si hay luces, si hay moscas volantes o diplopía, ¿verdad? Entonces, las moscas volantes se refieren, van a dar también ustedes eso en quinto año, en una materia que se llama oftalmología. De repente vemos nosotros en la retina, uno observa de repente, si uno hace la prueba, uno mira un objeto y de repente ve que parece que caen así tipo pequeñas suciedades, por decirlo así, o pequeños objetos van cayendo. Si uno mira, observa eh, lentamente, ¿verdad? Uno puede observar, van a ver que van cayendo aparentemente algún tipo de objeto, ¿verdad? Volante. A eso se le llama moscas volantes, ¿verdad? Pareciera ser que son insectos que van cayendo, pero es normal, eso es fisiológico. De repente, por el cansancio, la retina va generando algunos, los bastones van, digámosle, regenerándose o algo, las luces en ese momento, entonces genera eso, ¿verdad? Pero es fisiológico. De repente hay que ver si ya se ve constantemente, ¿verdad? Digamos que ver qué podría ser, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas que deberían de preguntarle al paciente, ¿verdad? Diplopía, ¿verdad? Visión doble, ¿verdad? De repente la visión también periférica nada más, si hay algún tipo de parche, ¿verdad? Visual, por decirlo así, ¿verdad? Pero ahí ya entramos en las hemianopsias, por ejemplo, ¿verdad? Hemianopsia homónima, hemianopsia temporal, ¿verdad? Nasales, ¿verdad? Pequeños campos ciegos, ¿verdad? Que tiene el campo visual, ¿verdad? Pero es cuestión de ir preguntando, ¿verdad? Después observando también, ¿verdad? Dolor, ¿verdad? Con o sin pérdida de la visión, el ojo alrededor superficial o profunda, si hay quemazón, si hay picor, por decirlo así, si es insidioso o comienzo brusco, si las secreciones hay de coloración transparente o amarillenta, si hay una consistencia acuosa o purulenta, una duración, ¿verdad? También los medicamentos, con y sin prescripción médica, ¿verdad? Corticoides favorecen la catarata. Entonces, por ejemplo, le preguntan al paciente si es un paciente que, digámosle, son ejemplos que suele suceder, ¿verdad? Hay un paciente que tiene su APP, preguntan que es paciente consumidor de corticoides crónicamente por alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Pues una artritis, un lupus, qué sé yo. Obviamente, con el tiempo va a tener algún tipo de consecuencias en el ojo, ¿verdad? Como dice acá, favorece a tener cataratas, ¿verdad? Con el tiempo. Bueno, entonces, los antecedentes médicos, ¿verdad? Podemos evaluar también si hubo traumatismos de todo el ojo, una parte concreta exactamente del ojo, circunstancia del traumatismo, tratamiento correctivo, si es que tuvo una cirugía ocular, la fecha de intervención y resultados. Eso tienen que ustedes poner en el APP, sería antecedente médico o APP lo mismo, ¿verdad? Patologías crónicas que pueden afectar la visión, glaucoma, diabetes, enfermedades cardiovasculares, arterioscleróticas, hipertensión arterial, enfermedad autoinmune y VIH. Es justamente lo que estaba mencionando hace rato, ¿verdad? Todas esas enfermedades podrían estar teniendo alguna repercusión en el ojo, ¿verdad? Antecedentes familiares, serían un antecedente de retinoblastomas, ceguera, catarata, diabetes, glaucoma, rinitis alérgicas, miopatía, hipermetropía, estrabismo, ¿verdad? Esos son los que podrían estar siendo transmitidas genéticamente, ¿verdad? Y la historia personal, ¿verdad? Entramos en lo que es los hábitos probablemente, ¿verdad? Entonces, trabajo, exposición a gases irritantes, sustancias químicas, cuerpos extraños, maquinaria de alta velocidad, actividades como el deporte con riesgo de lesión ocular, el esgrima, por ejemplo, ¿verdad? El motociclismo, la equitación, ¿verdad? Podrían ser justamente, digámosle, ocupaciones que generarían algún tipo de probable golpe o traumatismo de repente oculares, ¿verdad? Gafas o lentes, cuando se cambiaron por última vez también hay que tener en cuenta
tiempo de duración, grado de corrección de la visión, métodos de limpieza, fecha de la última exploración ocular, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque de repente el paciente viene y se queja por una cefalea, ¿verdad? Un dolor en la cabeza, de repente uno ya piensa que está teniendo un episodio de ACV, qué sé yo, ¿verdad? Y solamente era el problema de los lentes, ¿verdad? O las gafas que ya vencieron o ya tuvo que haber hecho una nueva revisión oftalmológica, ¿verdad? Entonces vemos aquí ejemplos de exploración y hallazgos, ¿verdad? Vemos el equipo, ¿verdad? El equipo del oftalmoscopio, ¿verdad? Las linternas, tenemos las tablas de Snell, ¿verdad? Que se ve aquí, por ejemplo, estas son las tablitas que uno ve en los centros oftalmológicos, ¿verdad? Para evaluar si uno tiene una buena visión. Entonces, también la linterna, el algodón, ¿verdad? De repente, el oftalmoscopio, parche ocular o gafas, ¿verdad? Son algunos que otros aparatos que se podría utilizar para la exploración. De hecho, que ustedes no van a evaluar probablemente con esta tabla ni tampoco con el oftalmoscopio, ¿verdad? Pero por lo menos podrían evaluar la visión lejana, la visión cercana, ¿verdad? Mostrándole algún tipo de objeto para lectura o alejarse, por ejemplo, usted a 3 metros de la persona y preguntarle si está observando a un objeto o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, por lo menos eso deberían de evaluar a grandes rasgos, ¿verdad? No van a evaluar por las tablas, ¿verdad? Pero deben saber que es lo correcto la evaluación por estas tablas, obviamente, ¿verdad? La exploración de la agudeza visual, capacidad para distinguir pequeños detalles. Por ejemplo, sirve para examinar el segundo nervio craneal, ¿verdad? Tenemos que colocar al paciente a 6 metros de la distancia de la tabla de Snell, ¿verdad? Que es esta tabla. Explore cada ojo por separado, ¿verdad? Cubriendo el que no lo utilice con una tarjeta. Pida al paciente que identifique todos los caracteres, empezando por una línea cualquiera. Determine la línea de caracteres de menor tamaño que el paciente pueda identificar y anote la agudeza visual que corresponde a la línea. Entonces estas tablas ayudan para saber la otro ojo y pedir a la paciente que lea la línea de la derecha a la izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, ojo por ojo se tiene que evaluar. Primero, ojo derecho, ojo izquierdo, ¿verdad? Y a una distancia de aproximadamente 6 metros, ¿verdad? Con esta tabla de Snell, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? Después, vemos acá, por ejemplo, la agudeza visual se registra en forma de fracciones, ¿verdad? El numerador o alejamiento del paciente de la tabla es 6 metros, ¿verdad? Entonces el denominador, distancia a la que un ojo normal sería capaz de leer la línea, ¿verdad? Entonces, numerador sería este de arriba y denominador este, ¿verdad? Entonces el numerador, alejamiento del paciente, 6, ¿verdad? Distancia a la que el ojo normal sería capaz de leer la línea, ¿verdad? 20 de 200, dice acá, por ejemplo. Entonces, numerador y denominador, 6 de 60, ¿verdad? Eso significa que el paciente, por ejemplo, es capaz de leer a 6 metros lo que una persona con visión media puede leer a 60 metros, ¿verdad? Entonces, si tiene 6 de 60, quiere decir que esta persona más o menos ve 6, ¿verdad? De una visión media de 60 metros, ¿verdad? Entonces, así se va haciendo las numeraciones. Y lo normal es 20 de 20, normalmente una buena visión, ¿verdad? Hasta ahí. Bueno, después vemos la exploración externa. La exploración externa del ojo, por decirlo así, ¿verdad? Sería la estructura circundante. Inspección de las cejas, de cuanto a su tamaño, ¿verdad? Extensión y textura. Inspeccionar la región orbitaria en busca de edema, lasitud de los tejidos intraorbitarios y lesiones, ¿verdad? Vemos acá, estantelasmas son pequeñas lesiones, la verdad, que se colocan debajo de la piel, ¿verdad? O pequeñas manchas, ¿verdad? Después vemos acá los párpados, ¿verdad? Pedir al paciente que cierre los ojos, ¿verdad? Sin fuerza y examinar, ¿verdad? Entonces, evaluar los párpados, capacidad de abertura y cierre completos, posición de pestañas dirigida hacia afuera, si hay tosis palpebral, acá como se ve acá la tosis palpebral, fasciculaciones o temblores,
descamaciones, de repente rubor, hinchazón, ¿verdad? Acá tenemos un orzuelo, por ejemplo. Palpar los párpados en busca de nódulos, determinar si no se nota algo duro y si es posible empujarlos suavemente hacia el interior de la órbita sin causar molestia, ¿verdad? La conjuntiva también hay que inspeccionar. La conjuntiva del párpado inferior se lleva a cabo haciendo que los pacientes miren hacia arriba. Al mismo tiempo, se tracciona con suavidad el párpado inferior hacia abajo. Evaluaremos ahí el color, ¿verdad? Si hay eritemas o exudados, conjuntivitis alérgica o infecciosa, la existencia de sangre roja brillante, hemorragia subconjuntival, pterigium, ¿verdad? Que es crecimiento anormal de la conjuntiva, ¿verdad? Una carnosidad sería el pterigium, una carnosidad en esa zona de la conjuntiva. Vemos ahí ejemplos, ¿verdad? Cómo hay que evaluar. La evaluación del ojo, ¿verdad? O sea, la parte de la conjuntiva, tenemos que estirar con los dedos, la parte de abajo y la parte de arriba de los párpados, podemos tirar y evaluar la conjuntiva, ¿verdad? Acá se ve la parte de abajo, la parte de arriba, ¿verdad? O al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces se evalúa ahí y ahí se evalúa la coloración del ojo, por ejemplo, hemorragia subconjuntival y el pterigium, ¿verdad? Una carnosidad que crece en la zona ocular, ¿verdad? La córnea también examinar la transparencia de la córnea, haciendo incidir un haz de luz tangencial, ¿verdad? La linterna pueden hacerlo. Para ver la sensibilidad, se examina tocando la córnea con una torunda de algodón, respuesta esperada de un parpadeo. Ese se llama el reflejo corneano, ¿verdad? Se suele hacer mucho eso en pacientes que tienen, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico de repente, o pacientes que ya no tienen, que están con muerte cerebral, ¿verdad? No tienen más el reflejo corneal, ¿verdad? Lo normal es que uno coloque ese pequeño, con un cotonete también se puede hacer, ¿verdad? Una pequeña, un pequeño raspaje, con decirlo, una torunda, y el paciente debe cerrar el ojo, ¿verdad? Debe cerrar el párpado, ese sería el reflejo normal, ¿verdad? O reflejo fisiológico, por decirlo así. Vemos acá también el iris y la pupila, ¿verdad? Hay que ver la disposición, color, tamaño. Respuesta de las pupilas frente a la luz. Pacientes diabéticos con sífilis, hay que evaluar. De repente no tienen la misma respuesta, ¿verdad? La pupila. Si hay miosis, ¿verdad? Vemos ahí el dibujo, que está disminuido, ¿verdad? Y si hay midriasis, ¿verdad? Está aumentado, está dilatado, por decirlo así, ¿verdad? Las pupilas. Pupila dilatada, ¿verdad? Vemos acá el cristalino y la esclerótica. El cristalino debe ser transparente a la inspección, se ilumina con un haz de luz directa, puede presentar un aspecto amarillento y la esclerótica se examina para comprobar si es blanca, solo debe ser visible por encima del iris y si los párpados se encuentran bien muy abiertos, las patologías hepáticas, por ejemplo, la pigmentación, ¿verdad? La coloración amarillenta pueden cambiar eso, ¿verdad? Una ictericia, por ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí las exploraciones en lactantes para tener en cuenta nada más. No, esto ya es para generalidad, ¿verdad? Vemos ahí la simetría, tamaño de los ojos, distancia de los ojos, equilibrio de los músculos oculares, altura de los párpados, ¿verdad? Y presencia del manejo de la luz, ¿verdad? O reflejo de la luz en este contexto, ¿verdad? Si de repente no le molesta el reflejo de la luz, ¿verdad? Al niño, ¿verdad? Para evaluar si tiene algún trastorno, ¿verdad? Entonces, inicio, estructura externa del bebé, posición de los párpados, presencia de picantos, ¿verdad? Picanto medial, picanto lateral de los ojos, ¿verdad? Y sería la parte interna y la parte externa, ¿verdad? Serían los epicantos. Después la inspección, la esclerótica, la conjuntiva, la pupila y el iris, así como acabamos de mencionar hace rato, ¿verdad? En este caso, lo que cambia en los niños un poquitito, ¿verdad? La exploración del niño obviamente va a ser un poco más difícil porque, en cierta manera, porque no podemos usar las tablas que tienen letras, ¿verdad? Entonces, la agudeza visual a los 3 años, la tabla Snell, distancia en metro o que juegue con juguete de repente, movimientos oculares, los pares craneales 3, 4 y 6. Recuerden que esos son los oculomotores, ¿verdad? Y la simetría de ambos ojos, para evaluar eso también, ¿verdad? Entonces, vemos acá la exploración en gestantes. Vemos
la retina, la hipertensión crónica, de repente se podría estar evaluando tortuosidad vascular, esclerosis vascular, hemorragias, exudados, estrechamiento de la arteriola. Estamos hablando de la retina, ¿verdad? Esto es con el fondo de ojo nada más. Usted no, en realidad esto ya tendría que evaluar un oftalmólogo, ¿verdad? Pues en realidad nosotros no, si tuviéramos la oportunidad de hacer un examen de fondo de ojo con el oftalmoscopio podemos practicar, pero no lo tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, es a modo de saber lo que un oftalmólogo evalúa en este caso en la retina, en el ojo, ¿verdad? Que también forma parte del examen físico de cabeza y cuello, ¿verdad? La parte ocular. Con la retina, también hipertensión grávida, ¿verdad? Y evitarse fármaco, por ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí anomalías frecuentes que podríamos tener en cuenta, ¿verdad? Exoftalmos, que es protrusión del ojo por fuera de la órbita, ¿verdad? Ese sería el exoftalmo. La úlcera corneal, acá vemos el ejemplo del exoftalmo, y acá la úlcera corneal, respecto del epitelio y el estroma corneano, ¿verdad? Entonces,
escuchan? Vamos a continuar, entonces, porque es bastante largo esta clase, por eso llegamos, después continuamos probablemente la próxima, ¿verdad? Porque es todo un capítulo de cabeza y cuello, así le tienen más tiempo para ir leyendo también ustedes, ¿verdad? Porque es bueno ir acompañando con la lectura porque es largo, ¿verdad? Bueno, nos quedamos nosotros en esta parte, ¿verdad? Se observa ahí, ¿verdad? Se ve ahí el PowerPoint, ¿verdad? Bueno, sí, ahora aumenté. Bueno. Bueno, aquí nos quedamos. Bueno, estábamos hablando sobre esto, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Algunas anomalías que se pueden observar, ¿verdad? El exoftalmo, dijimos, ¿verdad? La úlcera corneal, ¿verdad? Que se ve acá, una mancha, ¿verdad? Blanca, ¿verdad? De repente vemos el estrabismo, ¿verdad? Los dos ojos no enfocan un objeto simultáneamente, ¿verdad? Son ejemplos para observar, ¿verdad? Ustedes pueden observar con la simple observación o la inspección ya pueden darse cuenta de eso, ¿verdad? Vemos acá las cataratas, que es la opacidad del cristalino, ¿verdad? ¿Verdad? Se ve acá la foto de este muchacho, ¿verdad? Que parece que está blanco, ¿verdad? Blanco el cristalino, ¿verdad? Medio gris. Después tenemos la retinopatía diabética, hemorragias puntiformes, ¿verdad? Esto en realidad ustedes van a ver con un oftalmoscopio, ¿no? En todo caso, ¿verdad? Se ve ahí en la foto justamente, retinopatía diabética, ¿verdad? Hemorragias puntiformes, ¿verdad? Se ve aquí. De repente, glaucoma, ¿verdad? Enfermedad del nervio óptico, ¿verdad? Con muerte de neuronas que produce aspecto típico de la papila, aumento de la excavación, ¿verdad? A consecuencia de la presión intraocular, ¿verdad? Aumenta la presión intraocular y el paciente después va con el tiempo quedándose más ciego, por decirlo así. Y hay varios antecedentes del glaucoma, dijimos corticoides, inclusive los textos hablan, ¿verdad? Cuando ven oftalmología el año que viene mencionan inclusive que manejar mucho tiempo con la oscuridad, en la oscuridad con el tiempo genera también glaucoma, inclusive también el tema de la computadora, los celulares, está con esa luz LED mucho tiempo. Eso genera también con el tiempo problemas de este tipo. Entonces hay que tener cuidado con la tecnología también cuando abusamos con eso, ¿verdad? Por eso yo muchas veces estoy en contra de, ¿verdad? No es que esté en contra, sino que no me gusta a mí, por ejemplo, los libros en PDF, por ejemplo, porque con el transcurrir de las horas te cansa mucho más porque usamos esa luz LED en la computadora o en el teléfono, donde quieran, y de repente queda ese problema, ¿verdad? Entonces, acá he visto sí, podría ser también. Radiologista en este caso no creo, ¿verdad? Porque el tema es que radiologista es lo que va, el ojo no creo que le cree problema porque tiene que ser rayos luminosos que estén constantemente iluminando el ojo, ¿verdad? En el radiologista no, a lo mejor otra patología es lo que va a adquirir si usa mucho tiempo usted trabajando en esa área, ¿verdad? Tiene que ser algo que esté constantemente iluminando el ojo, ¿verdad? Y por eso justamente le dije, de repente en los libros de texto de oftalmología ustedes leen y dicen, por ejemplo, que personas, los camioneros, por ejemplo, camioneros, gente que conduce mucho tiempo a la noche, esa luz nocturna, por eso es que está prohibido, según ley, ¿verdad? Pero igual la gente utiliza las luces LED, ¿verdad? En sus carros, en su auto, en su moto, y eso es prohibido, la luz blanca, eh, también la sala oscura y con la luz, por ejemplo, del PowerPoint, mucho tiempo, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, yo en mi época de facultad y hasta ahora, ¿verdad? Suelo hacer también, ¿verdad? Y de repente apagamos todas las luces y estamos con la computadora ahí leyendo, por ejemplo. Y eso es contraproducente con el tiempo, ¿verdad? Cuando somos jóvenes no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero después con el tiempo, si lo venías haciendo 10 años o 15 años con la misma cosa, fudeo, como se dice, ¿no? Se va a la mierda todo, ¿verdad? Conozco varias personas, por ejemplo, que se dedican, por ejemplo, a esto, que son, por ejemplo, personas que trabajan
ingeniero informático, sistema informático, que están, su trabajo es eso, y todo el día están con la computadora. O sea, obligadamente su profesión le dice que tienen que estar con la computadora, no hay otra forma de su trabajo. Entonces ahí entra también de vuelta lo que solemos hablar siempre, ¿verdad? La ocupación, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene en cuenta, ¿verdad? Para la semiología, ¿verdad? Son ejemplos nada más, ¿verdad? Para que tengan en cuenta. Bueno, seguimos entonces un poquitito. Y bueno, a grandes rasgos eso, ¿verdad? La parte del oído, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo eso, la parte ocular, cuando toquemos también la parte del sistema nervioso central, también vamos a dar una clase otra vez de los pares craneales, ¿verdad? No se preocupen por eso. Entonces, por lo menos ya ustedes ya van adelantando con cabeza y cuello, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno evalúa a un paciente, pues le evalúa ya, cuando escriben la historia clínica de cabeza y cuello, uno ya evalúa si el paciente ya tiene un problema visual, lo que sea, y cuando pasa a la parte neurológica, ¿verdad? De repente ya hacen las maniobras neurológicas o lo evalúa, ¿verdad? Y lo único que van a repetir probablemente va a ser la escritura, ¿verdad? Van a repetir en la cabeza y cuello, ojo, y también van a repetir, por ejemplo, en los pares craneales, en sistema nervioso, van a volver a escribir, ¿verdad? Si encontraron, por ejemplo, problemas del tercer par craneal, pueden describirlo también ya en ojo, en cabeza y cuello, y así también lo pueden describir en sistema nervioso, en pares craneales también, ¿verdad? O sea que eso va, cuanto más se repite en la historia clínica, quiere decir que ayudaría mejor a llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, cuanto más escriben, o sea, no se preocupen si repiten, por ejemplo, ¿verdad? A eso es lo que voy, ¿verdad? Bueno, entonces ahora pasamos al oído, creo que esto es más fácil, ¿verdad? El oído, ¿verdad? La exploración física del oído, ¿verdad? Ahí vemos el otoscopio, ¿verdad? De repente vemos el interrogatorio, ¿verdad? Dato de filiación de vuelta, ¿verdad? Antecedentes, ¿por qué pone ahí dato de filiación antecedentes ahí pone ahí rápido? ¿Qué podríamos pensar de vuelta? Filiación, ¿qué era? ¿Qué dijimos? La ocupación de vuelta, ¿verdad? De repente, yo, por ejemplo, le pongo ejemplo a ustedes. Yo, por ejemplo, llegué a ser, antes de estudiar, o sea, cuando estudiaba medicina, yo trabajaba, por ejemplo, en un call center, por ejemplo. Y en el call center, ¿verdad? Atención al cliente, uno utiliza un headset, por ejemplo, un aparato especial para escuchar justamente, y ese con el tiempo genera problemas auditivos. Cada tanto nosotros teníamos que tener pruebas, por ejemplo, de audiometría y compañía para ver si es que estábamos escuchando bien para ese trabajo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, por eso pone ahí datos de filiación. La ocupación de vuelta es importante, ¿verdad? ¿A qué se dedica esa persona, ¿verdad? O dónde vive. De repente una persona que... Otro ejemplo que podríamos darle, personas que trabajan dentro del aeropuerto, por ejemplo, por decirlo así, dentro de un aeropuerto. Los ruidos de los aviones, ¿verdad? Los decibeles, boom, boom, ¿verdad? Entonces, con el tiempo van a tener algún trastorno, ¿verdad? Sí o sí, todo eso usted tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso pone ahí datos de filiación y antecedentes también, ¿verdad? Patológicos personales, ¿verdad? De repente van a evaluar los antecedentes de la persona, que si tuvo una eh, patología previa o algo por el estilo, ¿verdad? A una otitis, a un problema ya, digamos, del oído, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? La edad es importante, ¿verdad? Procedimientos inflamatorios del oído medio, ¿verdad? De repente famoso como justamente lo que estaba mencionando, era la otitis media, ¿verdad? En los adultos, la otosclerosis, ¿verdad? Lesiones traumáticas, hipoacusia, ¿verdad? Por motivos profesionales, es lo que recién mencionamos, ¿verdad? Adultos mayores, puede ser tumoraciones malignas también. Y el sexo, ¿verdad? La otosclerosis ligada al sexo femenino. En la mujer se ve que con el tiempo, ¿verdad? Cuando es más anciana, por decirlo, eh, escucha menos a consecuencia de la otosclerosis, ¿verdad? Entonces, eso es el sexo. Por eso es importante los datos de filiación, ¿verdad? La edad, el sexo, ¿verdad? Todo eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ocupación, ya dijimos, ¿verdad? Traumas sonoros por la profesión. También acá me olvidé mencionar justamente acá poner el ejemplo, los buzos, ¿verdad? Los que se dedican a bucear, ¿verdad? Los pilotos de aviones, ¿verdad?
cambio de presión atmosférica, ¿verdad? Antecedentes familiares, de repente, de otosclerosis, cocleopatías degenerativas, síndrome de Alport, ¿verdad? Entonces son enfermedades congénitas que podríamos tener. Entonces ustedes deberían de preguntarle a su paciente de repente, ¿usted tiene algún antecedente en la familia, algún problema de sordera, un problema de audición o algo por el estilo? Entonces ustedes se podrían eh, indagar con eso, inclusive la persona que ya sabe eso, esos antecedentes, te dice inclusive el nombre y apellido de la enfermedad que en la familia tiene, ¿verdad? Entonces es cuestión de preguntar, ¿verdad? Muchas veces inclusive sabe más que el médico, ¿verdad? Pero es importante preguntar e indagar, ¿verdad? Para dejarlo escrito ahí, ¿verdad? Bueno, después, antecedentes fisiológicos, aumento en la ingesta de tabaco, alcohol genera laberintitis tóxica. Entonces, tengan en cuenta, chicos, eso también. El tabaco, el alcohol, de repente, si consumimos constantemente, también genera problemas auditivos, ¿verdad? Laberintitis en este caso, ¿verdad? Antecedentes patológicos, afecciones rinofaringeas, ¿verdad? Ingesta de aminoglucósido, ¿verdad? Amicacina, estreptomicina y gentamicina. Esto también entra en patológicos personales, ¿verdad? Si consume algún tipo de medicamento o consumió, en este caso, alguna de estas drogas, ¿verdad? O está consumiendo en ese momento también puede ser, ¿verdad? Hay que ver porque de repente viene con problemas óticos y está consumiendo estos medicamentos que generan ototoxicidad, ¿verdad? Ustedes van a ver eso en farmacología cuando en el grupo de aminoglucósidos van a dar estos fármacos, ¿verdad? Y lo primero que le van a preguntar seguramente a la profesora de farmacología son cuáles son los ototóxicos. Y estos son los ejemplos de ototóxicos, ¿verdad? Que generan, pues hay que tener cuidado en su uso. Hay que usar su uso, o sea, hay que utilizarlo de forma cautelosa y con los miligramos o los gramos exactos, ¿verdad? No dar nomás por dar, ¿verdad? Bueno, después tenemos enfermedad actual. Puede haber una encefalopatía hipertensiva, ¿verdad? Insuficiencia renal, diabetes, insuficiencia hepática, leucemias, ¿verdad? Todas relacionadas al vértigo y al acúfeno. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? De repente, todas las personas, de repente hay personas que vienen a consultar por vértigo o acúfeno, ¿verdad? Entonces hay que ir pensando en estas enfermedades de orden sistémico, ¿verdad? No solamente problemas digamos, no solo problemas del oído, ¿verdad? No centrarse solamente que el problema está en el oído, o sea, primero pensamos en el oído, descartamos todo que no haya nada ahí, bueno, ¿qué puede ser entonces sigue con el problema? Entonces comenzamos a estudiarle las otras patologías sistémicas, ¿verdad? La diabetes, la insuficiencia hepática, leucemia, cefalopatía hipertensiva, todo eso, ¿verdad? Son para tener en cuenta, ¿verdad? No siempre. Hace poco justamente no se ve mucho, pero hay. La pasada justamente tuve un paciente que tenía este mismo problema y no se sabía qué tenía el paciente. Le empezaron a estudiar justamente lo que estamos comentando, la parte neurológica, la parte auditiva, y no estaban encontrando la causa del vértigo, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a pensar justamente lo demás, ¿verdad? Bueno, después tenemos la sintomatología de los procesos óticos, ¿verdad? Se manifiestan con síndromes dolorosos, ¿verdad? Secretorio, ¿verdad? Otorrea puede ser, otorragia, ¿verdad? Otorrea, ¿verdad? Dijimos cuando salga una secreción, ¿verdad? Y otorragia, una secreción que podría ser linfa en este caso, ¿verdad? O otorragia cuando hay sangrado, ¿verdad? Eh, Nosotros, por ejemplo, vamos a ver mucho de eso en pacientes con politrauma o traumatismo craneoencefálico, podríamos ver, ¿verdad? Y funcional cuando hay problema auditivo o neural cuando hay parálisis faciales, ¿verdad? Entonces, se tiene que pensar si hay problema auditivo, problema neural o problemas ya de síndrome doloroso o de alguna fractura en esa zona, ¿verdad? El dolor puede ser de origen óptico reflejo o de origen nervioso, ¿verdad? Entonces, el óptico reflejo, lesiones del oído externo, ¿verdad? El cerumen, cuerpo extraño, micosis y oído medio, una otitis, ¿verdad? Serían el dolor de origen óptico, ¿verdad? Reflejo óptico, lesiones ópticas. Intenso, paroxístico, irradiado al hemicráneo y cuello, dolor a la tracción hacia atrás y hacia abajo. Entonces ustedes pueden hacer la prueba, ¿verdad? Ustedes cuando revisan el oído,
Tienen que estirarle la oreja y si le duele demasiado hacer una tracción hacia arriba y hacia abajo, probablemente haya una otitis media, ¿verdad? Entonces, esas son las formas semiológicas de evaluar el dolor ótico, ¿verdad? La tracción de la oreja, ¿verdad? Sería. Después tenemos la otalgia refleja, puede ser por problemas en el maxilar inferior, ¿verdad? Articulación temporomandibular y tumores orales, ¿verdad? De repente crecen los tumores en la zona oral, por ejemplo, la glándula parótida, por ejemplo, crece y empieza a doler el oído, un dolor terrible, la articulación temporomaxilar, una fractura o un dolor en esa zona, y el maxilar inferior también una fractura y irradia hacia la zona óptica, ¿verdad? Por eso es que duele, ¿verdad? Vemos acá la otorrea, salida de flujo no hemorrágico con caída, ¿verdad? Cráneoencefálica, en este caso, conducto auditivo externo, según su aspecto, ¿verdad? Vemos ahí el conducto auditivo, ¿verdad? El color medio lechoso, aparentemente, ¿verdad? En el conducto auditivo externo, ¿verdad? Entonces, la mucosa lacerosa, fibrinosa y purulenta, dice, ¿verdad? Fétida si se trata de una otitis por pseudomona y una mucosa en otitis media, ¿verdad? Con perforación timpánica y afectación eh, del hueso martillo temporal también podría ser. Y de repente sale esa otorrea, ¿verdad? Se puede ver, ¿verdad? Si hay una fractura también de base de cráneo de repente y a consecuencia de que, ¿verdad? Se rompió alguna meninge, ¿verdad? Una capa de la meninge probablemente y en vez de que el líquido cefalorraquídeo salga o siga su curso normal, sale por ese orificio, ¿verdad? Entonces también podría tener ese problema. Y la otorragia, salida de sangre por el oído, ¿verdad? Otitis externa, media, aguda o fase inicial de la otorrea, la otitis media supurada, crónica, poliposa y osteofungosa, ¿verdad? De hongos, ¿verdad? Fractura timpánica, fractura de base del cráneo también, ¿verdad? Son ejemplos que podrían ver eso. La hipoacusia y la sordera, la disminución del umbral de sensibilidad para la captación sonora, eh, es compatible con el lenguaje, la que es compatible con el lenguaje es la hipoacusia, y si no es compatible con el lenguaje es sordera. Entonces, a tener en cuenta, si de repente la persona nació ya sorda, por eso se llama sordo-mudo, se dice, ¿verdad? Si una persona nació sordo-muda, no va, o sea, en realidad puede generar sonidos, pero no va a poder hablar porque no escuchó nunca su propia voz. Entonces, por eso dice que no es compatible con el lenguaje de la sordera. Pero la hipoacusia sí es compatible, o sea, si escucha, digámosle, a unos decibeles mucho más bajos, podría escuchar, pero puede escuchar su propia voz y hablar, ¿verdad? Entonces, una cosa es la hipoacusia y otra cosa es la sordera. Nunca van a ver ustedes, por ejemplo, una persona que diga, por decirlo así, solamente sorda, ¿verdad? Y que hable, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser, si es que perdió la audición, ¿verdad? En el transcurso de alguna enfermedad o lo que sea, ¿verdad? Pero con el tiempo va perdiendo el habla, ¿verdad? Ya no va a poder, probablemente aprendió el lenguaje, pero de repente con el tiempo va a perder esa facilidad de hablar o va a empezar a hablar mal. ¿Por qué? Porque ya no se escucha uno. Recuerda que para hablar bien uno tiene que autoescucharse, como se dice, ¿verdad? La paracusia, ¿verdad? Es la distorsión de los elementos cualitativos que intervienen en la correcta integración sonora, ¿verdad? Percepción de dos tonalidades distintas en cada oído con un mismo estímulo sonoro es la diploacusia, ¿verdad? La paracusia se puede ver de repente uno escucha, no sé, ponerle que estamos en el aula, por ejemplo, de repente hay gente que está escuchando un sonido específico, ¿verdad? Pero esa otra persona escucha otra cosa, ¿verdad? De repente uno escucha un sonido de guitarra, pero el otro escucha sonido de violín, por decirlo así. ¿Verdad? Son medio simpáticos, pero podría ser, ocurre. Entonces, sonido distorsionado, ¿verdad? De la audición, o sea, de sonido en este caso, ¿verdad? Y la percepción de dos sonidos diferentes de diferentes estímulos, ¿verdad? No sé si ya llegaron a escuchar ustedes, está de moda ahora, están las músicas
que tienen repercusión justamente de este tipo, hipoacusia, ¿verdad? Uno pone el auricular y descarga música que suena en un oído y en el otro oído, y parece que está como, da la sensación de que uno está en una balada, una discoteca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, genera esa sensación, ¿verdad? Pero eso nosotros lo generamos, la música lo genera, ¿verdad? De forma, música que está alrededor de uno, ¿verdad? Uno lo genera de forma, ¿cómo sería eso? Iatrogénica, por decirlo así. Pero si eso se presenta de forma casual, por decirlo así, quiere decir que hay alguna patología, ¿verdad? Y eso se le denomina diploacusia. No es normal escuchar eso, ¿verdad? Un sonido en un oído y otro sonido en otro oído, ¿verdad? No es normal. Bueno, la falta de orientación, para terminar, la fuente sonora, la paracusia de un lugar, ¿verdad? También encontramos una orientación para distinguir hacia dónde, de dónde viene ese sonido, ¿verdad? De ese lugar o algo por el estilo. Escuchamos, por ejemplo, un ruido de un carro que está llegando y vemos de dónde viene, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Quiere decir que haya un trastorno. Entonces, nosotros deberíamos poder identificar con el sonido de hacia dónde viene el auto, el ruido del auto, ¿verdad? De repente. Entonces, eso es normal. Si no logramos eso, hay algún problemita en alguno de los oídos. Bueno, también los zumbidos. Tenemos acúfenos o tinnitus, sensación auditiva sin estímulo externo, ¿verdad? De repente un zumbido como las abejas. Se suele ver mucho también esto en laberintitis, por ejemplo, o de repente se suele ver también en personas con anemia crónica, ¿verdad? Y también tenemos el vértigo, ¿verdad? Ahí vemos el dibujito del vértigo, ¿verdad? Sensación errónea postural, ¿verdad? Los muchachos, muchos vértigos de repente también, pero a causa externa, ¿verdad? Sensación errónea postural, motivada por la alteración del tono laberíntico, ¿verdad? Todo me da vuelta, dice el paciente. Viene y consulta, todo me da vuelta, le dice, ¿verdad? Entonces ahí de repente, también en el vértigo, tenemos que tener en cuenta eh, el vértigo central o periférico, ¿verdad? Acá no puse eso, pero hay que tener en cuenta el vértigo central y periférico. ¿A qué se refiere eso? Cuando todo me da vuelta, dice. Ahora ustedes tienen que interrogar. ¿Qué es lo que se da vuelta a todo? Todos los objetos que están alrededor tuyo se dan la vuelta sobre el eje que sos vos o viceversa. Vos te estás dando vuelta alrededor de los objetos, ¿verdad? Entonces ahí dividimos en vértigo central o periférico, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso, ¿verdad? Y vemos la inspección, ¿verdad? O palpación en este caso, ¿verdad? Empieza desde el pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, se utiliza el frontoluz, o si no, el otoscopio de repente eléctrico. Actualmente inclusive ya se puede inclusive con microscópico, prácticamente el otoscopio viene así con emblemas ya para evaluar con alta definición, ¿verdad? La parte de la membrana timpánica, por decirlo así, ¿verdad? Pabellón auricular, hay que ver la implantación, ¿verdad? La famosa frase implantación correcta de la aurícula, ¿verdad? La coloración, si está pálida, ¿verdad? Si hay una anemia, si está roja, pues una policitemia, si está azulada cuando hay cianosis, ¿verdad? Otro hematoma de repente, ¿verdad? La piel de la zona, hay que ver si hay un eczema húmedo o seco dentro del oído, de la oreja, ¿verdad? Erisipela, vesícula, úlceras, ¿verdad? Hay que observar eso, ¿verdad? Nódulos también, ¿verdad? Hay que ver si hay nódulos ahí, ¿verdad? Si hay tumores también, neoplasias, ¿verdad? La expresión de conducto auditivo externo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que tirar para arriba, ¿verdad? Estirar la oreja para arriba y hacia atrás, arriba y atrás, con los dedos pulgar e índice. El pabellón auricular, con la otra mano, se empuja el trago hacia adelante y evalúan ustedes ahí si hay presencia de cerumen, malformaciones o alguna atresia, ¿verdad? Entonces, estiran la oreja para arriba, para atrás y con el otro dedo pueden estirar el trago para evaluar el orificio. Bueno, primero es una inspección directa, luego se utiliza el espéculo o el otoscopio eléctrico, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo cómo se podría estar viendo, ¿verdad? La membrana timpánica, ¿verdad? Vemos ahí el ligamento posterior, la par flácida, apófisis corta del martillo, el ligamento anterior, ¿verdad? Mango de martillo, el humbo, el pars tensa y el triángulo luminoso, ¿verdad? De esa manera se
se vería en el otoscopio la membrana timpánica, ¿verdad? La otoscopía muestra la existencia de posibles trastornos de la coloración o modificación de la posición timpánica, y si es otitis media aguda, la vascularización y tumefacción o abombamiento. O sea, si ustedes ven en el otoscopio en una otitis, por ejemplo, ¿verdad? Un dolor de oído terrible, una otitis, probablemente con fiebre, inclusive el paciente, deberían de ver esto en otoscopio, una vascularización, tumefacción y abombamiento, ¿verdad? Edema probablemente en esa zona. Vemos una otitis media, como se observa, y una perforación timpánica, ¿verdad? Eso ya es dentro del otoscopio, ¿verdad? La otoscopía, ¿verdad? Después, si es otitis media crónica, se evidencian perforaciones de la par flácida del tímpano, y si es otitis colerestomatosa, ¿verdad? Se evidencia aposición o descamación epitelial, ¿verdad? Engrosamiento, placas, cicatrices, de repente, forman parte de las secuelas, o sea, consecuencias de la inflamación que se tuvo en esa zona, de repente se quedó esas cicatrices o alguna secuela inflamatoria, ¿verdad? La exploración auditiva puede hacerse con estímulo sonoro, sistema auditivo, mecanismo intelectivo de repente y respuesta psicomotriz, ¿verdad? Entonces, de repente se pueden hacer diferentes formas de evaluación, ¿verdad? La mejor forma de evaluar el sistema vestíbulo coclear, en este caso el sistema auditivo, normalmente se suele hacer la prueba de audiometría, ¿verdad? Se le puede mandar al paciente para que se haga algún tipo de prueba audiométrica, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero ustedes en la vida práctica no van a estar pidiéndole a todos los pacientes audiometría, ¿verdad? O sea, si de repente ustedes encuentran algo a gran escala, por decirlo así, lo mandan a hacer, ¿verdad? Lo que ustedes podrían hacer en todo caso es utilizar estas pruebas con el diapasón que le voy a explicar también eso cuando vemos el sistema neurológico, que son las pruebas de Weber, Rime y Swabach, ¿verdad? Que son para la evaluación del vestíbulo coclear. Entonces, con estas pruebas, ustedes pueden evaluar si el paciente tiene un problema del conducto auditivo interno o externo, o si tiene por decirlo así, una sordera nerviosa que proviene del sistema nervioso central, sería obviamente, o una sordera, digámosle, de transmisión, por decirlo así, ¿verdad? Que hay problemas en el conducto auditivo externo en sí o problemas externos que podrían generar la sordera en sí, ¿verdad? Entonces, con esas pruebas uno puede ir testeando y poder evaluar, ¿verdad? Acá pone el ejemplo del test de Weber. Si se apoya el diapasón vibrando en la mitad de la frente o en la línea media del cráneo en una persona con audición normal, esta va a sentir la vibración de igual intensidad en ambos oídos, ¿verdad? Si en ese momento se tapa un oído con un dedo, o sea, altera la transmisión aérea, va a notar que la vibración se hace más intensa en el oído que se tapó, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a que uno sepa si hay una sordera de transmisión o no, ¿verdad? Pero para saber eso tiene que usar las tres pruebas, ¿verdad? Ir combinando. Lo que pone acá el ejemplo del test normal sería que en los dos oídos escuchemos o sintamos, en este caso, la vibración del diapasón, ¿verdad? En los dos ojos, en los dos oídos, perdón, al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la prueba de Weber, ¿verdad? Ahí se ve el diapasón, ¿verdad? Encima de la cabeza del paciente. Entonces uno hace eso y debería de escuchar en los dos oídos de forma normal, ¿verdad? O sea, que al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, después de esto podemos concluir que las vibraciones se lateraliza hacia el lado en el que existe un trastorno de transmisión aérea, trastorno de conducción, ¿verdad? En personas con compromiso simétrico de la audición debido a una misma causa. La vibración no se lateraliza, o sea que normalmente no se tiene que lateralizar. El, lateralizar se refiere a que se intensifica hacia un lado, ¿verdad? Entonces, eh, si la persona escucha menos por un oído, ¿verdad? Debido a una enfermedad del órgano de Corti o de un nervio auditivo, al efectuar el test de Weber, va a sentir que el sonido lateralizado al oído sano, trastorno sensorial, ¿verdad? Entonces, esa es una de las pruebas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Después tenemos el test de Rine, que consta de dos etapas, ¿verdad? Primero, se hace vibrar el diapasón,
se apoya sobre el proceso mastoideo, ¿verdad? O la apófisis mastoide en este caso, del oído, que está evaluando. El sonido se va a escuchar durante un tiempo de transmisión ósea y a continuación, mientras el diapasón todavía sigue vibrando, aunque ya vibra más suave, se evalúa cuánto tiempo la persona es capaz de seguir escuchando el sonido al poner el diapasón frente al oído. O sea, uno hace la vibración y sobre la apófisis mastoide y lo va retirando lentamente para que el oído lo pueda escuchar. Ahí se ve justamente la prueba, ¿verdad? Lo normal es que la transmisión aérea se escuche un tiempo adicional, ¿verdad? Más allá de lo que duró la transmisión ósea. Entonces uno hace el golpe del diapasón, coloca sobre la apófisis mastoides y de repente lo retira al costado del oído para ver si sigue escuchando, ¿verdad? Entonces sería hacer la prueba de Rine. Después, si existe un defecto de la transmisión aérea, el conducto auditivo externo tapado o daño del oído medio en este caso, ¿verdad? Ese tiempo adicional se pierde. ¿Qué significa eso? Que lo normal sería que uno al poner en la apófisis mastoides y saca después de eso y lo pone cerca del oído, debería de seguir escuchando la vibración. Si de repente hay un problema del daño del oído medio, entonces al colocar el diapasón cerca del oído ya no lo va a escuchar, ¿verdad? O lo escucha más corto, ¿verdad? En cambio, si la hipoacusia es de tipo sensorial o daño del órgano de Corti o del nervio auditivo, la relación se mantiene, aunque la persona escucha menos y los tiempos son más cortos. Entonces, si de repente desaparece esa vibración cerca del oído, pensamos que hay problema en el oído medio. Pero si de repente se mantiene, podríamos pensar que hay un problema nervioso, ¿verdad? Órgano de Corti, justamente lo que dice ahí, ¿verdad? Problema nervioso. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Son dos ejemplos. Y el de Swabatch, que no está acá, ¿verdad? Van a leer eso. El de Swabatch es solamente, es la misma cosa sobre la apófisis mastoide, solo que se tiene en cuenta eh, por segundos. Si es más de 18 segundos, se dice que es prolongado. Si es de menos de 18 segundos, está disminuido. Solamente eso es la diferencia el Swabatch del RINE. Se pone también la apófisis mastoide y se cuantifica si es mayor a 18 segundos o si es menor a 18 segundos para saber si el Swabatch está aumentado o está disminuido. Y ahí hacen la correlación para saber si hay un problema de sordera de transmisión o sordera nerviosa, ¿verdad? En pocas palabras, para saber si el problema es del nervio auditivo en sí, o si es problema nada más de la oreja o la zona de transmisión para poder escuchar, ¿verdad? Bueno, creo que a ver un poquitito, nos quedan para ir terminando por hoy. Vamos a hablar y en la siguiente clase terminamos, porque es largo. La cavidad oral. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, la boca y el vestíbulo, ¿verdad? El espacio que alojan la lengua y los dientes y las encías, ¿verdad? Que es la boca. Tenemos también los paladar duro, blando, fibroso, la úvula. La úvula cuelga desde del borde posterior del paladar, ¿verdad? Ahí vemos el dibujo ahí, el frenillo de la papila sublingual, el pliegue sublingual. Tenemos el vestíbulo, ¿verdad? Espacio comprometido entre la mucosa oral, la superficie externa de los dientes y la encía, ¿verdad? Ahí vemos el dibujito, la úvula, la amígdala, el trígono retromandibular, retromolar, ¿verdad? Paladar blando, duro, los dientes, la lengua. En la boca y la orofaringe emiten aire para la vocalización y respiración no nasal y constituyen el conducto de paso del alimento y de los líquidos y de la saliva, ¿verdad? Y las glándulas salivales se localizan en tejidos que rodean la cavidad oral. Las salivas se secretan inician la digestión y humedecen la mucosa, ¿verdad? Vean la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual, ¿verdad? La lengua, muy importante, debe ser rojo apagado, de color normal, estar húmeda y mostrarse brillante. La parte anterior debe tener una superficie lisa, aunque es áspera, con papilas y pequeñas hendiduras, ¿verdad? La parte posterior debe presentar arrugas y una superficie lisa, pero ligeramente irregular, con mucosa más fina y porción anterior, ¿verdad? Esa sería la lengua normal, ¿verdad? De repente, en la orofaringe
situada en la continuidad de la nasofaringe. Por debajo de ella vemos aquí que está separada de la boca por los pilares amigdalinos, bilaterales, anteriores y posteriores. Se localizan las amígdalas o también llamado tónsilas, ¿verdad? Se localiza la cavidad dentro de esos dichos pilares. Ahí se ve la clasificación anatómica, ¿verdad? Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿verdad? La deglución orofaringea se inicia cuando el alimento es forzado por la lengua hacia la faringe y los músculos faringeos se contraen y evitan el movimiento hacia la nasofaringe, ¿verdad? Vemos aquí alguna exploración y hallazgos de esto, ¿verdad? Los labios, ¿qué tenemos que ver? Efectúa la inspección y la palpación, ¿verdad? En movimiento y en reposo, ¿verdad? Hay que ver la simetría, el color, la anomalía de superficie, edemas posibles. Si hay deshidratación, ¿verdad? Hay que ver si los labios son secos y agrietados, las grietas profundas, si hay comisuras, ¿verdad? Queilosis, ¿verdad? Si podría indicar la deficiencia de riboflavina y un defecto de sobremordida, ¿verdad? Una mordida en este caso, o riboflavina, ¿verdad? Dijimos vitamina B12, ¿verdad? La hinchazón de labios puede deberse a una infección o a una alergia, ¿verdad? De repente la riboflavina se ve mucho en pacientes que son alcohólicos, ¿verdad? La deficiencia de la vitamina B12. Y se suele ver esa, uno al mirarla ella hace una fase ahí de alcohólico, ¿verdad? La palidez labial se asocia a anemia, la palidez peribucal se relaciona con escarlatina, ¿verdad? Y la cianosis es resultado de un problema respiratorio o cardiovascular, ¿verdad? Entonces hay que evaluar el labio, ¿verdad? También la mucosa oral, dientes y encías, pedir al paciente que apriete los dientes y sonría, pedir al paciente que se quite cualquier posible aparato dental removible, ¿verdad? Y con un depresor lingual o una fuente de luz intensa, realice la inspección de la mucosa oral, de las encías y los dientes, ¿verdad? La membrana de la mucosa debe tener una coloración rojo rosáceo o sonrosado, en este caso, lisa o húmeda, ¿verdad? Ahí se ve, por ejemplo, se valora la oclusión dental, ¿verdad? Y se evalúa ahí. También podemos ver el orificio del conducto parotídeo ahí, el conducto de Stensen, ¿verdad? ¿Verdad? Con todo estense debe observarse con una protrusión rosa blanquecina o amarilla blanquecina aproximadamente en la línea del segundo molar superior, ¿verdad? Cuando se observe la hinchazón, presionar el tejido y si hay salida de pequeños cálculos, ¿verdad? Dentro de ese conducto de Stensen o de repente hay salida de saliva o de repente se asocia a salida de pus, ¿verdad? Y una mancha roja cerca de este conducto se asocia a una parotiditis, ¿verdad? Las manchas de Fordyce son glándulas sebáceas, ¿verdad? Ectópicas que aparecen en la mucosa oral y en los labios, en forma de numerosas lesiones pequeñas y elevadas de color blanco amarillento, ¿verdad? Son manchas, ahí acá abajo se ve justamente, manchas de Fordyce, ¿verdad? Bueno, vemos también aquí las cicatrices blanquecinas o rosáceas, son resultados frecuentes de traumatismo por mala alineación dentaria, de repente, úlceras aftosas de la mucosa bucal, lesiones ulcerativas blancas, redondeadas, ovaladas, ¿verdad? O rojas, ¿verdad? A lo rojo. Y las lesiones de forma de mancha blanca engrosada, que no es posible eliminar, puede deberse a leucoplaquia, lesión oral premaligna. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? También las lesiones orales premalignas. La exploración y hallazgos, la mucosa oral, dijimos de vuelta, seguimos, proceder a realizar la palpación de encías en busca de lesiones
¿Me escuchan? A ver, un poquitito, quedamos. Justito, estamos terminando la parte de... Justito, faltan 6 diapositivas para terminar, porque si no, no vamos a terminar todo hoy. Es largo la parte de cabeza y cuello, entonces hay que ponerse a leer un poquitito también, ¿verdad? La otra semana terminamos en dos etapas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a convertir la pantalla ahora otra vez y para ir terminando, ¿verdad? Y hay algunas preguntas por ahí si tienen para ir aclarando, ¿verdad? Por el momento al menos. Creo que está bastante claro, ¿verdad? No, no es tan difícil, pero hay que tomarse el tiempo para leer y entender un poquito cada término nuevo que van a adquirir en este sector de la, ¿cómo que se dice? De la parte de semiología, ¿verdad? Porque cabeza y cuello es bastante amplio, ¿verdad? En el contexto nuestro, por ejemplo, de cirugía, ¿verdad? Nosotros tratamos de que se le dé un poquitito de énfasis a eso, ¿verdad? Porque anteriormente, en los años anteriores, poco y nada se daba lo que era cabeza y cuello, ¿verdad? La mayoría daban mucho abdomen, ¿verdad? Y de repente quedan cortos ustedes también con el tema de la parte de cabeza y cuello, ¿verdad? Entonces, por lo menos darle un pantallazo, ¿verdad? Ya que la parte de clínica médica también, o sea, médica también deberían de dar por lo menos un pantallazo y con eso complementar, por lo menos, ¿verdad? Porque no es bueno no saber nada, ¿verdad? De repente se hace mucha énfasis en otras cosas, ¿verdad? Bueno, nos quedamos aquí en la parte de exploraciones, ¿verdad? Dijimos de rato, ¿verdad? Leucoplaquia. De repente vemos acá proceso de realizar formaciones en tías, se busca la masa, dijimos, engrosamiento, ejemplo, gingivitis por deficiencia de vitamina C. Pues hay que tener en cuenta la deficiencia de vitamina C puede ocasionar gingivitis, ¿verdad? Efectuar la inspección de dientes, se cuenta si hay deficiencia de dientes, si no tiene dientes, si hay desgaste, ¿verdad? Si hay caries, ¿verdad? Dientes perdidos, ¿verdad? Evaluar. Y la lengua, ¿verdad? Muy importante la lengua, para ir terminando esta parte. Y al paciente que extiende la lengua hacia afuera, mientras se observa, se excita un temblor o limitación, ¿verdad? Bueno, acá se movilizó esto. Movimiento que sirve para valorar el nervio hipogloso, ¿verdad? O sea, usted cuando vemos pares craneales, la lengua prácticamente, recuerden que está inervado por la parte del tercio anterior de la lengua por el nervio facial y la parte posterior por el hipogloso, ¿verdad? Inclusive la parte sensorial también está dividido en anterior y posterior, y la parte de la movilidad del hipogloso, ¿verdad? Los músculos de la lengua en este caso, ¿verdad? Entonces con eso podríamos ya, el solo hecho de pedir al paciente que mueva la lengua para un lado o para el otro lado, uno ya puede evaluar los nervios, ¿verdad? El nervio facial, el nervio hipogloso mayor, ¿verdad? Entonces ya pueden tener un panorama, un panorama de cómo están estos nervios, ¿verdad? No hace falta ser tan sofisticado para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Pero hay que saberlo, ¿verdad? La lengua en construcción no debe presentar atrofia, ¿verdad? Y se debe mantener en línea media, ¿verdad? ¿Qué significa atrofia? Que sea pequeño. Si hay una atrofia, ¿qué significa? Probablemente haya alguna lesión de algún nervio que inerva los músculos de la lengua. Entonces quiere decir que no lo está utilizando o está hipotrofiado a causa de eso, ¿verdad? Se le pide al paciente que toque con la punta de la lengua el paladar directamente detrás de los incisivos y realizar inspección del suelo de la boca, superficie ventral de la lengua también, ¿verdad? Entonces, con el simple hecho de pedirles movilización y algunos tipos de movimientos, ya pueden evaluar varias cosas. Y acá, esto tienen que tener en cuenta, muy importante, ver los colores de la lengua. Por ejemplo, el saburral, coloración blancuzca o amarillenta en el dorso.
¿A qué no logra pensar eso? Normalmente siempre, ustedes seguramente ven que los médicos le piden, saquen la lengua. ¿Para qué? Para evaluar la hidratación del paciente. Si está deshidratado, por ejemplo, el paciente va a estar con una lengua saburral, ¿verdad? Entonces uno puede saber si el paciente está deshidratado o no, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, otros aspectos de la lengua, ¿verdad? Desde el dorso, marcado y profundo, piel tipo escrotal, ¿verdad? Acá tenemos otro, la geográfica, lesiones blancos, rojizas, que cambian de forma, ¿verdad? Y ahí tenemos la intentada, ¿verdad? Irregularidades de margen y de punto lingual debido al roce con las piezas dentarias, ¿verdad? Entonces, probablemente se ve acá, no sé si se logra notar acá, que tiene acá la deformidad de la lengua a consecuencia de probablemente de los dientes, ¿verdad? Ahora se nota acá, probablemente por una deformación dentaria o lo que sea, ¿verdad? Bueno, acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Arambuesa de escarlatina, ¿verdad? Formación de capa blanca sobre la lengua, pero luego de unos días cae dejando la lengua, ¿verdad? De la escarlatina, pues, tenemos la anquiloglosia, ¿verdad? Frenillo corto que restringe los movimientos, ¿verdad? Un frenillo corto acá. La macroglosia, ¿verdad? Aumento excesivo el tamaño de la lengua, causas varias, ¿verdad? Lengua muy grande, ¿verdad? De repente la acromegalia o el gigantismo, de repente tiene una macroglosia, ¿verdad? O también la gente que tiene síndrome de Down, por ejemplo, pues suelen tener. Glossitis romboidal media, lesión rojiza romboidal, papilada en línea media lingual, ¿verdad? Microglosia, ¿verdad? Lengua empequeñecida, acompañada frecuentemente de glossitis atrófica crónica, ¿verdad? Pequeña, lengua pequeña, ¿verdad? Y lengua seca, ¿verdad? Causas múltiples como deshidratación general, ya muy seco ya, ¿verdad? Muy seco. Respiración bucal, entre otros, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben ahora que tienen que revisar la lengua. De repente ustedes, ahora mismo, por ejemplo, si ustedes se ponen a evaluar, por ejemplo, ahora estamos mucho tiempo de tanto hablar, por ejemplo, yo por ejemplo, de tanto hablar, probablemente mi lengua está como esta, está medio seca, falta un poco de agua, ¿verdad? Quiere decir que me está faltando una pequeña hidratación. Entonces ya en este tipo de lengua que es que ya está crónicamente ya con mucha falta de agua, obviamente, ¿verdad? Puede ser también farra, por ejemplo, ¿verdad? De repente los muchachos, muchas se tienen, ¿verdad? Bueno, y después damos otro ejemplo para ir terminando. Lengua atrófica simple, ¿verdad? Empequeñecida y aplanada, guardando sus bordes la huella de los dientes, ¿verdad? Vemos carglosía aguda profunda, ¿verdad? Difusa, traumatismo directo, como picadura, de repente una picadura, un insecto o algo por el estilo. Y glositis intersticial crónica gruesa, durada, lobulada, mucosa de papila, ¿verdad? La necrosis aguda, ¿verdad? Oclusión súbita y simultánea de varios vasos podría generar eso, ¿verdad? Puede ser un traumatismo también, ¿verdad? Yo llegué a ver una necrosis en una lengua, ¿verdad? Pero eso fue a consecuencia que el paciente se destruyó su mandíbula, todo, y por lo que se afectó el nervio lingual y quedó después, o sea, la arteria lingual, perdón, y quedó después así necrosada, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Terminamos con cuello y probablemente empecemos ya otro tema, ¿verdad? Para no dejarles con tanta información de golpe, ¿verdad? ¿Alguna pregunta para ir terminando acerca de lo que estuvimos hablando? Porque lo que estuvimos hablando es prácticamente cráneo y rostro todavía, ¿no? Pues el capítulo se llama cabeza y cuello, ¿verdad? Pero el cuello todavía no empezamos a evaluar, ¿no? Para dejarlo hasta aquí en todo caso. ¿No hay preguntas? Una pregunta, doctor. Sí, repito. Así, hay muchas cosas para mirar, para evaluar en el cabeza y cuello. Y Sí. si no hay ninguna alteración, ¿cómo que vamos a reportar en el historia clínica? ¿Cómo? No te entendí. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, son muchas cosas para evaluar. Sí. Y en caso que no haya ninguna alteración, ¿cómo nosotros vamos a poner si Y está si no para... hay, si no hay ninguna alteración, van a seguir el formato de cabeza y cuello, ¿verdad? Normocéfalo, normocráneo, ¿verdad? Una persona normal, por decirlo así, ¿verdad? Ojos, no se observan deformidades,
no se observan edema, no se observan todo lo que estuvimos hablando acá. No se observan en oído, por ejemplo. Oído, orejas normoimplantadas, no se observan tumoraciones, no se observan secreciones, otorreas, qué sé yo, todo lo que estuvimos hablando. Uno por uno lo van describiendo. Tienen que negar, en pocas palabras, lo que no hay. Pero si ustedes no ponen nada, tampoco no significa que no revisaron al paciente. Por ejemplo, lengua, vamos a decirle, labio, normo coloreado, bien hidratado, lengua normo hidratada, decoloración normal, implantaciones dentarias completas, no se observan caries. Así tienen que empezar a escribir. Si es que no hay nada. ¿Entienden? Ah, cierto, Pero, sí. Muchas pero gracias, profe. obviamente si es que hay algo, tienen que describirlo, ¿verdad? Sea un tumor o alguna lesión, algo que le llame la atención a usted. Por eso que hay que revisar muchas cosas, como vos decís, cierto. Por eso hay que revisar paso, ser sistemático, revisar paso por paso, ¿verdad? De repente, cuero cabelludo, por ejemplo, cuero cabelludo. Tiene que ver, si una persona que tiene alopecia, ¿verdad? Androgénica, tiene que poner si hay alopecia o distribución pilosa está acorde a la y sexo, por ejemplo. Entonces, hay que ir escribiendo o negando en este caso, si está todo normal. Ah, ¿Está cierto, bien? muchas gracias, profe. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que ahí entonces finalizamos por hoy. Perfecto. Que tengan entonces un buen día, chicos. Ahí está la asistencia. Vamos a estar conversando en el transcurso de las semanas. ¿Está bien? Gracias, doctor. Vale, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes.